Buenas tardes, Dios les bendiga a todos los que están escuchándonos a través de esta transmisión. Hoy, este día de sábado, reunión de jóvenes. Lamentablemente, pues una vez más no podemos estar reunidos aquí en nuestra casa, en nuestro hogar, pero allá hasta donde ustedes están mirándonos, hoy queremos darle esta bienvenida y pues todos en sus hogares, que Dios les bendiga y les guarde. Y para empezar, si puedes tomar tu Biblia desde ahí donde estás y acompañarme al libro de Salmos, capítulo 32. Espero que todos hayan tenido una excelente semana, que Dios haya hablado a sus vidas, que Dios esté ahí estando con ustedes en madrugadas, en las tardes, en las mañanas, que nada les haya faltado y que Dios sea el que supla sus necesidades. Amén. Entonces vamos a empezar a leer desde el versículo 1 en Salmos 32. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no hay culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Amén, hasta ahí. ¿Cuántos en sus casas son perdonados? ¿Cuántos hemos sido perdonados? ¿Cuántos hemos aceptado a Jesucristo, aceptado su perdón que Él nos dio a través de esa cruz, derramando su sangre por amor a nosotros? Y este versículo nos dice, y si no mal recuerdo, hay un versículo que dice: bienaventurado aquel que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, pero el que no los confiese, este no prosperará. Entonces quiero invitarte a que antes de empezar hagamos una oración pidiéndole a Dios que seamos limpios de nuestro pecado, y así como el salmista decía, declaremos nuestra iniquidad, declaremos nuestro pecado y digamos: ¿sabes qué, Señor? El lunes la regué, ¿por qué hice esto? O Señor, el jueves hice algo realmente malo y hoy me arrepiento. Que verdaderamente haya un arrepentimiento sincero para dejar de amar el pecado que nos gusta y odiarlo y separarnos de él. Amén. Entonces, ¿qué te parece si empezamos a adorar y a cantar a Dios? Y hoy le damos la bienvenida al Espíritu Santo en nuestras vidas y corazones y le decimos: Señor, aquí está nuestro corazón, aquí está mi vida, aquí está todo mi ser, aquí está todo lo que yo soy, Padre. Y hoy queremos rogarte que vengas a nosotros, que hoy limpie nuestro pecado. Estamos realmente agradecidos porque nos has limpiado de nuestras maldades. Gracias, Padre, muchas gracias. Queremos pedirte que te lleves todo pecado de nuestra vida, llévate todo pecado de nuestras almas, todo aquello que impida que te adoremos, llévatelo. Y hoy, Padre, venimos ante ti para que tu Espíritu haga su propósito, haga su voluntad en nosotros en este día. Te damos muchas gracias. Sé bienvenido aquí, Señor. Sé bienvenido a este. Gracias, Rey. Gracias, Jesús. Parece si nos acompañas cantando este hermoso himno que habla de la gracia de nuestro Dios. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó, su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso
cuando Él me transformó de mi maldad, me libertó. Gracias, Rey, mi Salvador, me rescató. Y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Jesús, en los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará al hogar de mi maldad, me libertó. Gracias, Rey, mi Salvador, me rescató. Y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Mi maldad, de mi maldad me libertó, mi Salvador me rescató. Y como el mar fluye su amor, sublime gracia y amor. Cuando en Sion, y cuando en Sion por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me salvó. Recuerda que fue su sangre derramada en la cruz del Calvario la que nos ha hecho nuevas criaturas. Quiero recordarte que no es por nuestras obras, que no es por lo que somos nosotros, sino que es por su gracia, el poder de su gracia que nos sostiene y que nos limpia de toda maldad y de todo pecado. Amén. Gracias, Rey. Gracias, Señor, porque tú eres una fuente de vida eterna, Señor. Gracias, Rey. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. Canta con nosotros de los cánticos celestes, te quisiéramos cantar
entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Canta con nosotros este verso, dice: toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, Señor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en la obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio ser. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio ser. Dice: lo tuyo es la gloria, Rey, tuya es la honra. Es el reino, tuyo el poder, tuyo es la gloria por siempre. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Alaba al Padre y al Hijo y al Santo Espíritu, vestido en gracia y en poder. Tu nombre sobre todo es. Alaba al Padre y al Hijo y al Santo Espíritu, vestido en gracia y en poder. Tu nombre sobre todo es. Dios soberano, sin pecar, te adora toda tu creación. Delante de tu trono caen a ti toda la adoración. En sufrimiento y tempestad, bajo tus alas estaré. Tus enemigos huirán, tu nombre mi victoria es. Vamos, alaba su nombre. Alaba al Padre y al Hijo y al Santo Espíritu, vestido en gracia y en poder. Tu nombre es sobre todo. Alaba al Padre y al Hijo y al Santo Espíritu, gracia y en poder. Tu nombre sobre todo es. En el valle de aflicción Él vino y me completó. Su voz a casa me volvió, su paz como aguas fluyen. Alabamos, Rey, y alaba al Padre y al Hijo y al Santo
nombre sobre todo es, tu nombre sobre todo es. Gracias, Jesús. Gracias, amado Dios. En esta tarde, Señor, agradezco, Señor, por tu misericordia. Agradezco, Dios, por tu amor, Señor, tu bondad. Gracias, Padre, por todos los que estamos aquí. Gracias por mis hermanos que están viendo, Señor, a través de estas redes sociales. Gracias, Padre, porque tu evangelio, Señor, tiene que ser difundido hasta lo último de la tierra. Y nada, Señor, nos va a detener, nada, Señor. Gracias porque nos permites hacer esto. Gracias porque tú pones los medios. Gracias porque suples de todo, Señor, y pones a las personas indicadas. Gracias, Dios, porque todo es por ti. Todo es por ti y para ti, Señor. Para tu gloria, para tu honra. Queremos hacer esto y hacemos esto para que tú seas glorificado y exaltado. Señor, bendice a mis hermanos que están del otro lado, Señor, de las cámaras. Gracias a los que están ahí también viendo este video, Señor. Gracias por sus vidas. Bendícelos, Señor. Y te damos gracias por este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues estamos muy alegres por este otro día de reunión, de culto, y queremos compartirles esta alegría y este gozo que hay en nuestros corazones, que también ustedes allá en sus hogares puedan sentirse como si estuvieran aquí en su casa. Así que, pues, si puedes, toma un lugar, toma ahí el tiempo y vamos a estudiar el mensaje de la palabra de Dios. Así que toma este tiempo, y si tienes tu Biblia ahí, pues ábrela junto con nosotros para estar ahí leyendo los versículos. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, sin dudar, puedes ponerla ahí en los comentarios en la transmisión y estaremos ahí tratando de responder todo. Igualmente, terminando, tendremos un tiempo de peticiones. Si tienes alguna necesidad de oración, que podamos ayudarte a orar, aquí mis hermanos, los que estamos aquí, te pedimos que la puedas escribir ahí en la transmisión, en el Facebook, o si estás también dentro del grupo de WhatsApp de la iglesia, de los jóvenes, puedes comunicárnoslo también por ahí. Amén. Entonces vamos a pasar a la palabra de Dios, al mensaje de la palabra de Dios. Amén. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Vamos a empezar en esta tarde. Nos vamos a tomar algunos minutos para compartir esta palabra. Va a ser algo muy sencillo, breve, y espero en Dios que pueda ser de bendición para tu vida, para los que están viendo este video, y que sea Dios y el Espíritu Santo hablando a tu corazón. Que sea, la Biblia dice que la palabra de Dios es como una espada de dos filos. Que así sea en esta tarde la palabra a tu vida, y que vaya hasta lo más profundo de tu corazón. Sobre todo que inquiete nuestras vidas y que nos haga siempre volvernos a Dios. Amén. La pregunta o el tema que quiero compartirles, yo no sé si esté viéndose ya ahí en la pantalla, pero es una pregunta que creo yo que, o al menos yo, me la hice y me la he hecho en mi vida. Yo creo que muchos de nosotros se lo han hecho esta pregunta, y es importante que puedas comprender esta pregunta. Y la pregunta es: ¿qué hacer
después de haber pecado? ¿Qué pasa después de que peco y qué debo de hacer después de haber pecado? Entonces, te digo, es una pregunta, a lo mejor, más bien es una pregunta muy importante que tenemos que tener en cuenta. Esta pregunta va dirigida para todos aquellos que somos hijos de Dios, somos cristianos, nos hemos convertido al Evangelio. Dios nos ha lavado, nos ha hecho nuevas criaturas. Dios ha hecho un cambio en nuestras vidas. Hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón y hemos caminado con Él a través de ya 1, 2, 3 años, meses. Pero esta pregunta va dirigida precisamente para todos aquellos que ya estamos buscando de Dios, asistimos a alguna iglesia, pero de cierta manera Dios ha cambiado nuestra vida por completo, nos ha limpiado, pero de cierta manera a lo mejor hay algún pecado en el que hemos fallado a Dios. A lo mejor hay algún pecado, a lo mejor que teníamos como costumbre antes de venir a Cristo, y ahora, aunque ya estamos en Cristo, puede ser que se nos ha hecho difícil o complicado. Ahora hay un pecado que ha esclavizado nuestras vidas, o un pecado que nos ha impedido buscar de Dios. Y este mensaje precisamente va dirigido para todos aquellos que incluso a nuestra mente muchas veces ha venido: ¿será mi destino morir siendo esclavo de este pecado? ¿Será que quizá ya se me terminaron las oportunidades de Dios? ¿Será que Dios ya se cansó de mí? ¿Será que el Espíritu de Dios ya está alejado de mí, ya se cansó tanto de mí? ¿Será que yo fui predestinado, no sé, para irme al infierno y por eso es que no puedo? Y te sientes raro, confundido, y yo creo que te ha llegado a pasar en que te preguntas, ¿puedo ser hijo de Dios? Y a lo mejor estar fallando constantemente con este pecado. Entonces, esta pregunta va dirigida, jóvenes, todos aquellos que caminamos en el Evangelio de Cristo, pero de cierta manera hay algo con el que hemos estado batallando, y la pregunta es: ¿qué hacer después de haber pecado? Y no voy a hablar de pecados en esta tarde en específico, sino voy a hablar del pecado en general. Así que antes de todo me gustaría hacer una oración y pedirle a Dios que este mensaje, aunque va a ser muy breve, pueda ser de bendición para nuestras vidas. Estás ahí en tu casa, puedes inclinar tu rostro y ayudarme a orar. Señor, en esta tarde, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por todo, Señor, los medios que hay, Señor, para hacer esto. Gracias, te pido, Dios, que, Señor, tú uses en esta tarde mi vida, Padre, y esta palabra que pueda ser de bendición para los jóvenes que están viendo, Señor, los jóvenes de la iglesia, los jóvenes que también no son de la iglesia, cualquier persona que esté viendo este video, Señor, que pueda llevar hasta nuestro corazón, Padre, y ser hacedores de tu palabra, Señor, no solamente oidores. Te pido, Espíritu Santo, que tú te lleves toda distracción, Padre, para que podamos ser bendecidos, Señor, que aunque es breve y sencillo, Padre, sea tu palabra la que haga, Señor, la obra en los corazones. Te damos muchas gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Y para responder esta pregunta, me gustaría primero que nada definir, antes que todo, lo que es el pecado. Y es que una gran parte de nuestra doctrina como cristianos o como hijos de Dios tiene que ver con el pecado. Dios, decimos que Cristo murió por nuestros pecados, decimos que Él perdonó nuestros pecados. Entonces decimos que, y si te puedes echar un vistazo a la historia en la Biblia, la historia empieza con un hombre pecando, y la historia va a terminar con un Dios juzgando a toda una humanidad por el pecado. Entonces muchos dicen: es que no es bueno hablar del pecado, no hables del pecado, porque cuando hablamos del pecado es algo que no es bueno, no vas a traer, no vayas a juzgar a las personas, no se vayan a incomodar, hablemos del amor de Dios, de las promesas de Dios, de las bendiciones de Dios, etcétera, etcétera. Pero si tú y yo hablamos de Cristo en esta tarde, es importante precisamente hablar del pecado, porque
Cristo nos limpia de todo pecado. Y quiero llevarte ahí al primer versículo que quiero que me acompañes. Es ahí en Primera de Juan 3, capítulo 3, versículo 4. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Aquí nos da una definición de lo que es el pecado. Vamos a leer este versículo. Dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces entendemos que el pecado es todo aquello que quebranta la ley de Dios. Esa es el pecado. Y tengo una definición que dice: el pecado es una enfermedad moral que afecta a toda la raza humana de todo tipo de clase, rango, nombre, nación, pueblo, lengua, color y tamaño. Y es una condición de la cual nadie nacido de mujer se libra, a excepto de Cristo. Entonces, el pecado leemos aquí en Primera de Juan, es la infracción de la ley. Es decir, ¿qué es el pecado en palabras que podamos comprender? Es hacer, dejar de hacer, pensar, imaginar cualquier cosa que no se alinee perfectamente a la voluntad de Dios, a la ley de Dios, al carácter de Dios. Eso es un pecado y nos hace inmediatamente culpables a los ojos de Dios. Entonces, el pecado es todo aquello que hacemos o dejamos de hacer, o pensamos o imaginamos o maquinamos, todo aquello que no se alinea perfectamente a la voluntad de Dios, al carácter de Dios, o como lo dice 1 Juan 3:4, a la ley de Dios. Eso es el pecado. Y sabemos que alguien puede quebrantar la ley de Dios, o puede quebrantar la ley de Dios incluso sin ni siquiera hacer algo hacer una acción que sea visible. Es decir, tú y yo podemos quebrantar la ley de Dios desde nuestras mentes. Desde nuestras mentes. No necesariamente tiene que ser una acción que sea visible. Como por ejemplo, Jesús dijo en dos ocasiones en la Biblia y en el libro de Mateo. No vamos a leer este versículo, solamente quiero recordar esta parte donde Jesús dice: no matarás. No matarás. Oíste que fue dicho: no matarás, pero cualquiera que matare será culpable de juicio. Otra ocasión Jesús dijo: oíste que fue dicho: no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, no necesariamente Jesús trataba de explicar a los fariseos, a los judíos, que no por el hecho de que un pecado no generaba una acción visible, no significa que no era pecado. Los judíos creían que por el hecho de no adulterar en frente de las personas o que nadie supiera no era pecado, pero Jesús les dice: incluso en tu mente tú estás maquinando o codiciando a alguna mujer, ya estás adulterando. No matarás. Jesús decía: incluso si tú le dices fatuo a tu hermano, es como si lo estuvieras matando. Entonces, el pecado es todo aquello que hacemos, dejamos de hacer, imaginamos, planeamos, pensamos, que va en contra de la voluntad de Dios, que no se alinea a la voluntad de Dios, que va en contra del carácter de Dios y que va en contra de la ley de Dios. Y es importante entender, hermanos, que el pecado no empieza de afuera hacia adentro, sino es de adentro hacia afuera. ¿A qué me refiero con eso? Muchas veces pensamos pensamos, por ejemplo, ¿te has dado cuenta, aquellos que tienen hijos, como un bebé pequeñito, tú tratas de inducirlo, de alinearlo desde muy pequeño a los buenos valores, pero de cierta manera siempre el niño va a haber un momento en el que sea egoísta, que no quiera prestar sus juguetes, que sea enojón, que sea mentiroso desde niño? Y dices tú: ¿por qué? Si yo lo he educado bien. A eso es lo que me refiero cuando el pecado no viene de afuera hacia adentro, sino que es de adentro hacia afuera. Es decir, aquel día cuando dos personas justas e inocentes ahí en el huerto del Edén
decidieron pecar. Desde ese día todos los hombres y mujeres que nacen en esta tierra, nacemos con esa naturaleza pecaminosa. Nacimos con ese corazón inclinado hacia el pecado. Nacemos con esa naturaleza que nos hace ir, que nos hace inclinarnos a quebrantar la ley de Dios. Romanos 5:12 nos confirma esto que te estoy comentando. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces el pecado va más allá, no es de afuera hacia adentro, sino es algo que empieza de adentro. Y no es el resultado de una mala educación en tus hijos, no es el resultado de malas compañías, etcétera, etcétera, sino más bien es algo que nace del corazón del hombre. Es algo que nace del corazón de Dios. Y con esto quiero llevarte ahí a Marcos capítulo 7, versículo 21 y 23. Es Marcos 7, 21 al 23. Dice este versículo: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Es decir, todo aquello que es el pecado sale desde lo profundo de nuestro corazón, porque ya hay una inclinación, una naturaleza pecaminosa que hay en nuestros corazones. Y con esto no quiero decir que las malas compañías no tienen nada que ver con el pecado. Obviamente es importante saber con quién estamos, con quién nos juntamos, etcétera, etcétera, pero más allá de que eso produzca el pecado, eso solamente alimenta esa naturaleza pecaminosa que ya tenemos desde que nacemos. Entonces quiero entrar precisamente a la pregunta que del principio es: ¿qué hacer después de haber pecado? Y es que el pecado en la vida del creyente no es algo, ¿cómo puedo decir la palabra? No es algo que no sea normal. Es decir, después de todo, podemos estar convencidos de que el pecado se aferra a nuestras vidas. Incluso después de ya estar con Cristo, el pecado está, tenemos esa naturaleza que se aferra a nuestras vidas, se aferra a nuestros corazones y nos impide el buscar de Dios, incluso después de habernos convertidos, incluso de que Cristo nos haya salvado, incluso de que hayamos sido salvos por su gracia. Ese pecado está ahí, esa naturaleza pecaminosa está ahí, haciéndonos fallar, haciéndonos pecar o haciéndonos voltear a ver las cosas que quebrantan la ley de Dios. Entonces, imagínate qué profundas deben de ser esas raíces pecaminosas que puede haber en nuestro corazón, que incluso aunque hayamos nacido de nuevo, que hayamos sido santificados, que hayamos sido justificados, que hayamos sido lavados con su sangre preciosa, que seamos parte del cuerpo de Cristo, estas raíces todavía sigan vivas ahí en el fondo de nuestro corazón. Sin embargo, tenemos que estar conscientes y saber que un cristiano, el pecado ya no lo domina, sino que el pecado está controlado, el pecado está ahí mortificado, el pecado está ahí controladito y no nos puede hacer nada. Y en un cristiano, en un hijo de Dios, no existe un deleite en el pecado. Es decir, alguien que no camina con Dios, alguien que no camina con Cristo, tiene un deleite en el pecado. Pero tú y yo, que somos hijos de Dios, que tratamos de caminar con Cristo, existe una terrible culpa después de haber fallado a Dios.
Si tú alguna vez le has fallado a Dios, tú vas a entender de lo que estoy hablando, porque existe una culpa en nuestros corazones por haberle fallado a tu Señor, por haberle fallado a aquel que te da todo, por haberle fallado a aquel que siempre está ahí para nosotros. Entonces todo aquel cristiano, todo aquel creyente que ama a Dios, debemos de aborrecer el pecado. Debemos de aborrecerlo por completo. Debemos de aborrecer el pecado, aún a pesar de que hemos fallado, aún a pesar de que hemos cedido a la tentación o al pecado. Entonces el corazón de un hijo de Dios frente al pecado se convierte en un campo de batalla. El corazón de un hijo de Dios se convierte en un campo de batalla en donde nuestra carne y nuestro espíritu, día con día va a haber una lucha en nuestros corazones. Nuestro corazón se convierte en este campo en el que tenemos que luchar para poder vencer aquellos deseos o aquella naturaleza pecaminosa que hay en nuestros corazones. Entonces podemos entender que ese pecado o esa naturaleza pecaminosa, aunque ya está crucificada, tú y yo tenemos que seguir luchando con ella. No sé si tú alguna vez has luchado fuertemente con la tentación de ceder al pecado o con esa naturaleza que hay en tu corazón, pero si tú has luchado, vas a entender lo que se siente estar luchando o estar en esa batalla constante con aquello que le agrada a Dios. Y si has luchado realmente con el pecado, vas a entender lo ofensivo que es el pecado y cometer este pecado y sentir que le estás fallando a Dios. Vas a sentir lo ofensivo que es el pecado hacia Dios. Pero después de todo esto, ¿qué debo de hacer después de haber pecado? Sin duda alguna, todos hemos pecado. Incluso siendo hijos de Dios hemos fallado. Como te comentaba al principio, esta pregunta va dirigida a todos aquellos que de cierta manera le han fallado a Dios. A lo mejor has cometido un pecado que no te has podido levantar. A lo mejor cometiste un pecado muy fuerte, no sé, a lo mejor en tu matrimonio, a lo mejor en tu relación de noviazgo, no sé, a lo mejor contigo mismo. Cometiste un pecado del cual no te ha permitido volverte a Dios, porque no has comprendido cómo hacer o no has tenido la oportunidad, no ha existido ese sentir en ti de ir y volverte a Dios. Precisamente quiero compartirte esto para que puedas volverte a Dios, pero no me dejarás mentir que no hay peor condición o sensación después de haberle fallado a Dios. No hay después condición y sensación en tu alma y en tu vida segundos después que cedes al pecado. La sensación y es la condición más horrible que puede haber para el ser humano. Aquello que dijiste: Señor, no te voy a fallar, y lo haces. Es la condición más terrible que pueda haber. Y el diablo, como es padre de mentira, dice la Biblia, siempre va a tratar de engañarnos y decirnos que no hay perdón para nosotros. Pero fíjate bien, voy a dar 3 puntos importantes que debemos de hacer para responder esta pregunta: ¿qué debo de hacer después de haber pecado? Lo primero que debes de hacer como número 1 para lo que debes de hacer después de haber pecado es reconocer tu pecado, confesarlo y pedir perdón. Como el pecado es una ofensa hacia Dios, ¿qué pasa cuando tú ofendes a alguien? Se rompe esa relación que hay entre esas dos personas. Cuando tú llegas a ofender a alguien, se rompe esa relación, y eso mismo pasa con Dios. Cuando tú cedes al pecado, se rompe esa relación que hay entre Dios y nosotros. Se crea una barrera que nos impide
acercarnos a Dios, que es lo mismo que pasa cuando ofendes a un amigo, a un hermano o a tus padres. Y esto lo podemos ver, como te decía, incluso en las relaciones que tenemos. Ofendiste a tu hermano, le dijiste algo que sabías que le dolía, pero se lo dijiste, lo ofendiste, y tú sabes que qué difícil es disculparse. Pero si no existen las disculpas, pueden estar ahí siempre distanciados, y hasta que no haya una disculpa es cuando va a haber otra vez volver a tener esa relación. Lo mismo pasa con Dios. Cuando tú y yo fallamos a Dios, cuando tú y yo le pecamos, lo estamos ofendiendo porque estamos quebrantando la ley de Dios. Y lo primero que debemos de hacer es confesar nuestro pecado. Por eso es necesario confesarlo. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, lo primero que tienes que hacer, joven, es confesar tu pecado. Has ofendido a Dios, le has fallado a Dios y sientes vergüenza de pedirle perdón o pedirle disculpas. Lo primero que debes de hacer es confesarlo. Y déjame decirte algo muy importante, porque hazlo, no esperes tiempo después de que hayas fallado. Lamentablemente llegamos a tener la costumbre de que fallamos a Dios, y como hay una cierta distanciamiento, como hay una barrera entre tú y Dios, no haces nada y te esperas y pasan los días hasta que sientas esa necesidad de pedir a Dios, o hasta que Dios te quebrante de cierta manera, tú le pides perdón a Dios. Pero van pasando los días, pasan semanas, incluso pueden haber pasado meses, y hay esa barrera que nos separa de Dios. Por eso es importante que minutos después de haber fallado, de haber fallado a Dios, de haber quebrantado su ley, dobles tus rodillas y confieses tu pecado delante de Dios. No dejes pasar tiempo, no dejes pasar días, no dejes pasar, me voy a esperar hasta el domingo en la reunión, me voy a esperar hasta el sábado. No dejes pasar eso, porque entre más pasa el tiempo, tu relación con Dios se va destruyendo, tu relación con Dios se va apagando, y una vez que tú quieras acercarte a Dios otra vez, va a ser difícil volver a hacerlo. Por eso, inmediatamente que tú sientas que has fallado a Dios, confiesa su pecado. Se hizo una barrera entre tú y Dios, pero lo único que puede quitar esa barrera es que tú reconozcas su pecado y se lo confieses a Dios. Leíamos ahorita en el versículo que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces no esperes tiempo, no esperes a que te nazca, no esperes a que sientas, es que no siento. En ese momento no vas a sentir la necesidad de pedirle perdón, porque en tu vida va a haber culpa, va a haber tristeza, no vas a querer pedirle perdón a Dios, vas a sentir como si Dios estuviera enojado desde el cielo, listo para castigarte, pero no es así. Si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarlo. Entonces es importante que en momentos no dejes pasar el tiempo y confieses tu pecado a Dios. Quiero llevarte allá al siguiente versículo, Proverbios 28:13. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Vamos a leer el siguiente versículo, que es Santiago 5:16. Dice: por tanto, confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Aparte de confesar tu pecado a Dios, es muy recomendable, amado hermano, amado joven que me escuchas, que confieses tu pecado a alguien, que puedas hablarlo con alguien. Hay pecados que son ocultos, hay pecados que solamente tú y Dios sabes qué pecados son, pero la Biblia dice que cuando tú y yo
La Biblia dice que el que oculta su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Y Santiago nos anima a que nos confesemos los pecados unos a otros. Lamentablemente a veces no los confesamos por vergüenza, por miedo a qué van a decir de mí, por miedo, o a lo mejor por falta de confianza. Es que no tengo la confianza de decírselo a nadie. Pero déjame decirte que cuando tú confiesas el pecado a alguien, ahí empieza el proceso de tu libertad. Cuando tú se lo confiesas a alguien, no significa que cuando se lo confieses vas a ser libre de todo eso, pero es parte de la libertad que Dios te va a dar cuando tú se lo confiesas a alguien. Y esa persona que se lo confiesa no lo va a estar divulgando por todo el mundo, sino que se lo vas a confesar a una persona que te va a ayudar a orar, que te va a ayudar, que te va a dar ánimos, que te va a ayudar y va a estar orando e intercediendo por ti. Así que vale la pena sacrificar algo. Y si puedes quitarte esa vergüenza por confesárselo a un hermano, a un amigo, a tu pastor, hazlo. Es muy importante. Entonces, número 1, confiesa tu pecado. Rápidamente confiesa tu pecado. No dejes pasar el tiempo. No dejes pasar el tiempo, porque esto va a traer, te decía ahorita, que tu relación se vaya destruyendo más y más con Dios. Y precisamente uno de los trucos de Satanás es hacernos pensar que ya no hay esperanza. Es una de las antimañas del enemigo, hacernos pensar que tú y yo ya no tenemos perdón de Dios, o que no hay esperanzas para nosotros, que no somos dignos de su gracia, que no somos dignos de su perdón. Pero yo te pregunto, ¿desde cuándo hemos sido dignos de su gracia? ¿Desde cuándo hemos sido dignos de su perdón? Nunca hemos sido dignos, nunca. Sin embargo, Dios nos ha dado su perdón a través de la sangre del Cordero de Dios. Así que no te preguntes, es que no, seré digno delante de Dios. Incluso antes de pecar no eras digno, y aún así Dios te ha perdonado. Entonces no te preguntes, ¿seré digno delante de Dios? No, porque no lo eres. No eres digno, no eres digno. Nadie somos dignos, por cuanto todos pecamos, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Quiero llevarte a Efesios 6:12 para pasar al segundo punto. Y el segundo punto es: no pelees en tus propias fuerzas. Dice este versículo que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es importante que puedas entender que en la lucha contra nuestra naturaleza pecaminosa, en la lucha, en la batalla y en la pelea, nuestras fuerzas no son suficientes. Es importante que comprendas esto. Nuestras fuerzas no son suficientes, nuestras armas no son suficientes. El pecado no es algo con lo que con nuestros conocimientos de artes marciales podemos vencer. El pecado no es algo que con nuestra fuerza de nosotros podamos vencer. El pecado no es algo que con nuestra fuerza de nuestra mente puedas vencer. No, el pecado es algo que se vence espiritualmente. Por eso no pelees en tus propias fuerzas. Dios es el que pelea por ti. Cuando David estaba peleando contra Goliat, él dice: yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo vengo peleando en el nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces tu pelea no es carnal, tu pelea no es en tus fuerzas, la pelea es con las fuerzas de Dios. Mientras no sometas tu vida a la voluntad de Dios, vas a seguir perdiendo siempre la batalla, vas a seguir perdiendo siempre esa batalla. Entonces, número 2, no pelees con tus propias fuerzas. Y por último, para terminar responder esta pregunta, número 3, sé un cobarde con el pecado. Puedes decir: pero la Biblia dice que los cobardes no van a entrar al reino de Dios. Pues déjame decirte que la Biblia hace una excepción, y es que seamos cobardes con el pecado, que huyamos del pecado,
que no seamos valientes. Ahí sí, no seas valientes, huye, sé un cobarde. Segunda de Timoteo 2:22 dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Primera de Corintios 6:18 dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces, número 3, sé un cobarde con el pecado. Huye del pecado. No seas un valiente, no, huye del pecado. José entendía este punto perfectamente. Sé un cobarde. Él fue un cobarde, él huyó del pecado porque él sabía que en sus fuerzas no iba a poder. Entonces, huye del pecado. Huye y corre del pecado. No seas un valiente, voy a vencer el pecado, yo tengo las fuerzas. No seas un valiente para vencer la tentación o vencer el pecado. Huye del pecado. Entonces, lleva estos 3 puntos importantes en tu corazón. Número 1, confiesa tu pecado, confiésaselo a Dios. No dejes pasar el tiempo. En ese mismo instante, y si es necesario, si es un pecado en el que has estado batallando, yo te recomiendo algo muy importante, y es que lo confieses a alguien más. Confiésalo a tu pastor, a tu líder, confiésalo a un amigo, confiésalo. Quítate la vergüenza. Esa persona no te va a juzgar, esa persona no te va a decir que eres un pecador, etcétera, etcétera. Confiésalo. Acuérdate, el que no confiesa sus pecados, el que encubre sus pecados, no prosperará, mas el que los confiesa alcanzará misericordia. Número 2, no pelees en tus propias fuerzas. Número 3, sé un cobarde con el pecado. Entonces, eso es lo que debemos de hacer con el pecado después de haber fallado. Y si en esta hora tú te sientes alejado de Dios, si en este momento que estás viendo esta transmisión tú te sientes muy lejos de Dios, o hay algo que no te ha impedido acercarte a Dios, hay algo que te sientes en tu corazón que no puedes acercarte a Dios porque le fallaste en algo que quizá creíste nunca fallarle, o en algo que no creíste que lo harías, pero por una o por otra cediste y caíste en eso. No hay mejor cura que confieses tu pecado delante de Dios. Hay una barrera entre tú y Dios, hay una barrera que te va a impedir acercarte a Dios. Por eso sientes esa lejanía, porque has ofendido a Dios, has quebrantado su ley, le has ofendido. Y cuando tú has ofendido a alguien, tienes que pedirle perdón. Así que yo quiero invitarte en esta tarde que si tú te sientes de esta manera, no creas que Dios es un juez que está listo para castigarte, que está listo para juzgarte o para mandar fuego del cielo y consumirte. Estamos en el tiempo de su gracia y cantamos ahorita de la gracia de Dios. Y su gracia te decía: no eres digno, realmente no somos dignos, pero por su gracia y por el sacrificio de Cristo somos aceptados delante del Padre. Así que confiesa tu pecado delante de Dios. Dobla tus rodillas donde estás y confiesa tu pecado. Y de ser necesario, confiésaselo a alguien. Amén. Entonces, espero haya sido de bendición estos 3 puntos y puedan haber respondido esta pregunta que yo creo que muchos nos hemos hecho en algún momento de nuestras vidas, y que no solamente lo hayamos escuchado, sino que podamos aplicarlo. Amén. Entonces, espero haya sido de bendición para ustedes. Si alguien tiene alguna duda, algún comentario, lo que sea, con toda confianza puede escribirla ahí por el Facebook. Y vamos a pasar también a un tiempo de peticiones de oración. Si alguien tiene alguna necesidad con la que podamos apoyarle, me gustaría que la pudiera
escribir ahí en el Facebook. Y mi hermano Marcos nos va a despedir una vez más en esta tarde, y también nos va a apoyar si hay una necesidad de orar por ella. Amén. Bueno, Dios les bendiga a todos, y dejo el lugar a mi hermano Marcos. Dios les bendiga. Es un gusto poder el orar por sus necesidades. Estamos al pendiente de todos sus comentarios. Si tienen alguna petición, algún motivo de oración, háganoslo saber y con gusto vamos a orar. También Dios ha bendecido mucho la vida de nuestro hermano Daniel, y muchos estamos agradecidos por su vida, y yo creo que también ahí los que están en casa están agradecidos por su vida, porque el Señor lo usa de una manera maravillosa. Si tienen alguna petición, háganlo saber, ahí vamos a estar al pendiente. Si llega a suceder que se termina la transmisión y su comentario no es leído, el próximo servicio vamos a procurar orar por su petición, y si no, el martes con mucho gusto estaremos. Manden ahí va a aparecer también el número de WhatsApp, y por Messenger también pueden mandar ustedes las peticiones de oración, y con mucho gusto vamos a estar orando. Y bueno, si no hay más, vamos a orar para ser despedidos y que esta bendición pueda llegar hasta tu hogar. Okay. Señor, gracias por este momento, por esta palabra que nos diste, Señor. Gracias, Señor, porque eres fiel y tu misericordia nunca termina, Señor. Padre, te pedimos que esta palabra la podamos digerir, Señor, podamos reconocer nuestros pecados, reconocer, Señor, lo que hemos fallado, Dios, que en el transcurso de esta semana podamos, Señor, que tu Espíritu Santo revele a nosotros, Señor, a nuestra vida, qué es lo que hemos fallado, qué es lo que hemos pecado, qué hemos hecho, Señor, que a ti no te ha agradado, Señor. Te damos muchas gracias y te pedimos que nos despidas en paz y bendigas, Señor, de una fuente de empleo, Señor, a todo aquel que no tiene, que necesita, Señor, que supla las necesidades, Señor, y que podamos, Señor, poner un granito de arena, Señor, a todo aquel que necesita de una palabra, de una bendición, de algo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias, y los esperamos el día de mañana a las 11:30. Empieza la transmisión, y perdón, a las 12 de mediodía empezamos con la transmisión. Procuraremos estar listos para que ustedes estén llevando esta palabra, para que puedan recibir esa palabra en su hogar, y ahí en casita si pueden poner el celular o una pantalla, o si quieren no sé, ahí en su celular, ahí en la cama, donde quieran estar, pero que escuchen la palabra de Dios. Desde las 11 de la mañana vamos a estar aquí para los que quieran traer sus diezmos, ofrendas, sus despensas. Vamos a estar aquí, y de 11 a 1:30 de la tarde tienen ese tiempo para traer sus productos. Sin más que decir, estamos a sus órdenes, y que Dios les bendiga.